Andrés Bracamonte, apodado Pillín, comenzó a involucrarse con la hinchada de Rosario Central en la década de los 90, cuando era apenas un adolescente dentro del grupo conocido como los Chaperos. En ese entonces los Chaperos eran la facción que dominaba la barra brava canalla, liderada por los hermanos Juan Carlos y Carlos Bustos. Pillín empezó como ladero segundo de Juan Carlos, quien llegó a decir: "Yo le enseñé a caminar la cancha", refiriéndose a cómo guió a que Bracamonte de sus primeros pasos en la tribuna. Poco a poco el joven Bracamonte formó su propio grupo dentro de la hinchada, ganando reputación y seguidores en las gradas del estadio Gigante de Arroyito. A finales de los años 90 estalló una violenta disputa interna por el control de la barra brava de Central. Dos facciones se enfrentaron: por un lado los Pillines, liderados por Bracamonte, y por el otro los Chaperos, dirigidos por Bustos. Se enfrentaron entre ellos. Esta guerra por la jefatura de la tribuna, codiciada por el poder e influencias que conlleva, derivó en enfrentamientos sangrientos que tuvieron poco que ver con el fútbol en sí. Hubo episodios recordados de violencia, como una asamblea en 1996, donde Pillín y 4 de sus hombres golpearon brutalmente a un barra brava rival, Marcelo Vitamina Barberis. Finalmente, en 1998, Bracamonte logró imponerse y destronar a los Chaperos, tomando el mando de la barra brava de Rosario Central, y desde entonces se mantuvo al frente de la hinchada canalla durante 26 años, convirtiéndose en uno de los jefes barras bravas de mayor permanencia en el fútbol argentino. Como nuevo líder, Pillín consolidó su posición rodeándose de laderos fieles y ejerciendo una conducción férrea. Bajo su mando unificado, la barra brava logró algo de lo que muchos hinchas tomaron nota: Bracamonte erradicó los robos y el descontrol, que antes eran muy pero muy comunes en la tribuna popular y en los baños del estadio. Antes de su liderazgo, los propios simpatizantes de Central temían ser asaltados en su propia cancha. Con Pillín al mando, esa anarquía interna disminuyó drásticamente, según reconocieron muchos hinchas, incluso en redes sociales. Esta pacificación, entre comillas, en la tribuna, logró que Bracamonte pueda afianzar su poder y le ganó cierta aceptación entre parte de la hinchada, al menos en comparación con el caos que había previamente. Con el paso de los años 2000, Andrés Pillín Bracamonte consolidó su autoridad como jefe de la barra brava canalla y empezó a tejer una amplia red de conexiones, dentro y fuera del club. Aprovechando el peso que da liderar la hinchada, estableció vínculos cercanos con miembros de la fuerza de seguridad, abogados, referentes del poder judicial y político, e incluso con dirigentes, técnicos y jugadores del club. Era común verlo interactuar con figuras del plantel profesional. Incluso existen fotos donde Pillín está subido al paravalancha con jugadores del primer equipo. También hay un episodio muy conocido en el que Miguel Ángel Russo, cuando dirigía a Rosario Central, dialogó con Bracamonte en pleno partido para calmar los disturbios en la grada. Estos ejemplos ilustran cómo todos en Central lo conocían y tenían trato con él, reflejando la influencia que llegó a tener dentro de la institución. En un momento se decía que Bracamonte prácticamente era el dueño de Rosario Central. Bracamonte justificaba su dominio en la tribuna diciendo que mantenía ciertos códigos y protección al hincha. En un documental sobre barras bravas de hace más de una década, Pillín declaró: "Nosotros tenemos códigos, cuidamos a los hinchas en la tribuna y en los viajes, y hasta hemos levantado gente de Central en la ruta. Con nosotros, en la hinchada de Central no pasa lo que pasaba antes, que era un descontrol". Así él se presentaba, no como un líder violento, sino como un supuesto garante de seguridad para los propios simpatizantes canallas. Pero claramente se dice que el poder de Pillín Bracamonte no solo se limitó a la tribuna. Con el tiempo extendió su influencia a una serie de negocios en torno al club. Claramente todo lo que estaba fuera del estadio se dice que lo manejaba él: los cuidacoches, las comidas y demás. Pero lo importante es que se dice que llegó a participar en el negocio del pase de jugadores jóvenes, incluso el del Fideo Di María.
obteniendo parte de los derechos económicos de futbolistas de las inferiores del club. Además, siempre se dijo que estuvo detrás de empresas proveedoras de servicio e incluso al propio Rosario Central. Por ejemplo, una empresa de seguridad, una de alquiler de baños químicos y viandas, y manejó una flota de taxis que prácticamente andaba por todo Rosario. En resumen, Bracamonte pasaba de ser un simple hincha de Rosario que paraba en el Paravalancha a ser un empresario. Se estaba convirtiendo de a poco en lo que después se conoció. Pichín Bracamonte, además de ser un barra brava, también era un empresario millonario. En este entramado de influencias, Pichín estableció alianzas peligrosas. Una de las más notorias fue su amistad con Claudio Pájaro Cantero, ex líder de la violenta banda narco Los Monos de Rosario. Esas conexiones alimentaron sospechas de que Bracamonte tenía lazos directos con el narcotráfico rosarino, algo que la justicia en su momento investigó, pero siempre sin condenas firmes. De hecho, en informes preliminares mencionaron su nombre vinculado a actividades de la banda de Los Monos, sobre todo a partir de 2020. Cuando Pájaro Cantero fue asesinado en 2013, mandó colgar en la cancha de Central una enorme bandera en su honor. La historia de Bracamonte está marcada por la violencia. Desde sus inicios su liderazgo se impuso mediante enfrentamientos físicos y armados, y tras ganar la guerra interna de 1998, mantuvo un férreo control de la barra, pero también acumuló enemigos y rivales dentro y fuera del club. A lo largo de sus 25 años al mando, Bracamonte sobrevivió a decenas de ataques contra su vida. Medios locales señalan que fue blanco alrededor de 30 intentos de homicidio en ese periodo. Algunos hechos quedaron registrados. En 2002 sufrió un ataque a balazos dentro de un gimnasio, el cual resultó herido, y en 2006 su vivienda fue tiroteada, causándole nuevas lesiones de bala. Estos atentados, ocurridos pocos años después de asumir el liderazgo, demostraban que las disputas por el poder en la hinchada no habían cesado completamente. En los últimos años, los conflictos dentro de la barra brava de Rosario Central habían aumentado de manera alarmante. Pichín Bracamonte había perdido un poquito de peso y se notaba que comenzaba a perder terreno. Y en 2024 estalló una interna. Un sector disidente se alzó con el objetivo de arrebatarle la jefatura. El conflicto escaló a tal nivel que durante un partido contra Banfield, Pichín tuvo un enfrentamiento directo con aquellos que desafiaban su autoridad, quienes incluso habían colocado banderas en su contra. En febrero de 2024, la situación empeoró cuando le dejaron amenazas en su barrio cerrado. Lo que no se sabía era si era una barra disidente la que lo estaba amenazando o era algo vinculado a negocios externos de Pichín como el narcotráfico. El 10 de agosto de 2024, en un clásico contra Newell's, la violencia alcanzó su punto máximo. Sicarios le dispararon con la intención de matarlo. Pichín sobrevivió ya que la bala rozó su espalda. En ese momento, Pichín estaba con su pareja en el Parque Alem, sin imaginar, o quizás sí, lo cerca que estuvo de perder la vida. Claramente Bracamonte a lo largo de su trayectoria dejó investigaciones penales y muchas causas judiciales en su contra. Pero no le quiero hacer énfasis en eso. Si quieren se las nombro, pero no quiero entrar en cada una. Estuvo por amenazas en el club y tuvo una condena, en el Mundial 2010 y su deportación, manejo de entradas y sanciones, causa por violencia de género, investigación por lavado de dinero y extorsión. Y después se decía que cuando la selección jugaba en Rosario manipulaba el acceso a los partidos. Pero yo no quiero entrar en eso ya que estamos haciendo énfasis en la tribuna y demás. Y no quiero que el video tampoco sea tan largo. Por eso quiero entrar a la caída final y cómo quedó todo después de su muerte. Como mencioné anteriormente, entre 2023 y 2024, Andrés Pichín Bracamonte ya mostraba signos de debilitamiento y varios de sus hombres de confianza habían caído. Alguno como Julio Cara de Goma Navarro, que había sido asesinado años atrás. Y encima la nueva camada de barras bravas pujaban por el control de la tribuna. Además, su presencia en el día a día del club también estaba limitada. Pichín tenía prohibido ingresar al estadio.
Era una situación rara, un jefe de la barra que era como dueño de Rosario exiliado de su propio terreno, se conformaba con estar con su camioneta cada vez que jugaba Central de local, o si no viendo los partidos de bares cercanos. Pero ya se reflejaba los riesgos que Pichín estaba corriendo. Legalmente Bracamonte llegó al año 2024 acumulando causas pendientes. Afrontaba el juicio por violencia de género mencionado y esperaba avances en los procesos por lavado de dinero y asociación ilícita. De hecho, un día antes de su muerte, se había presentado a la primera audiencia del juicio por las amenazas contra su expareja. El desenlace llegó el 9 de noviembre de 2024, tras un partido que Rosario Central disputó y perdió contra San Lorenzo en el Gigante de Arroyito. Aquella noche Pichín fue emboscado cuando salía del estadio en su camioneta. Estaba acompañado de su hombre de confianza, Daniel Rana Tardo, y al menos 2 atacantes a pie se acercaron y abrieron fuego, descargando entre 7 y 10 balazos sobre la camioneta. Bracamonte y Atardo resultaron gravemente heridos. Algunos testigos los auxiliaron y los trasladaron de urgencia al Hospital Centenario, pero ambos murieron poco después a causa de las heridas. La noticia conmocionó a la ciudad de Rosario y a todo el ambiente futbolístico. Caía así el barra brava más emblemático de Central, un personaje que parecía invencible tras esquivar durante décadas la muerte y la cárcel. En una chata de Avellaneda, mano hacia el sur. Y justo tuvieron que frenar porque bueno, ahí se junta la barra y además bueno, porque se estaban yendo y justo hubo congestionamiento de autos. Y dice que se arrimaron 2 en una moto, eso nosotros no lo vimos porque estábamos hablando entre nosotros. Se arrimaron, esto nos cuenta otro loco que estaba ahí cerca, mira para adentro de la chata, mete el brazo dentro de la chata y le revolvió como 10 tiros a los dos. Y sí que no pasó ningún tiro largo porque derechito estábamos nosotros a 15 metros, o sea, cruzando la calle. Todo muy raro, las luces apagadas, no apareció ningún policía, la ambulancia siguió de largo, eso lo vimos nosotros, no frenó. Había solo una piba haciendo RCP, pero no frenó nadie. La chata, que es donde iba Pichín de acompañante, se subió otro vago y se fueron, se lo llevaron al Centenario, por lo que veo en las noticias. Y el otro loco que iba manejando, que es el tal Rana, de la mano derecha, quedó ahí tirado. Y después a lo último se lo terminaron cargando un auto y se lo llevaron. Luego del crimen empezaron las hipótesis. Algunos decían que se trataba de un ajuste de cuentas interno, otros hablaban de esa interna que había entre la barra del canalla. ¿Vos qué opinás? Te leo en los comentarios, deja un like y suscríbete si te gusta este tipo de contenido. Abrazo para todos y que sigan bien.